Vamos a ver cómo podemos leer los datos de un archivo de texto. Entonces hagamos un nuevo proyecto. Igual que antes, vamos a asegurarnos de que no esté marcada la casilla para crear una clase main. Porque vamos a añadir un formulario JFrame. Acá vamos a poner un área de texto para que se muestren acá los datos leídos. Y también un botón con el rótulo de leer archivo. A este botón vamos a cambiarle el nombre para que se llame BTN leer archivo. Y al área de texto también vamos a cambiar el nombre para que se llame contenido, es decir, el contenido del archivo. Entonces lo que esperamos es que cuando presionemos el botón de leer archivo, los datos del archivo se escriban en el área de texto. Para ello tenemos un archivo que hemos creado con el anterior video que servía para almacenar unos nombres en un archivo. Este archivo es este y tiene algunos nombres que hayamos guardado. Vamos a ver el código fuente. Voy a borrar estos comentarios que no nos sirven en este caso. Y entonces esta es la clase lectura. Este es su constructor. Vamos a poner dos atributos. Necesitamos un objeto de tipo FileReader. Le voy a llamar FR. Un objeto de tipo FileReader sirve para leer caracteres. Nosotros vamos a leer cadenas. Entonces vamos a utilizar también un objeto del tipo BufferedReader, que vamos a llamar BR. Tenemos que añadir un import para el FileReader, para esto, y otro para el BufferedReader. Ahora pongamos el código en el botón leer archivo. Para leer el archivo, entonces creamos primero el FileReader, es decir, este es el objeto que lo creamos ahora, new FileReader, de forma similar al FileWriter que hemos usado antes. Acá, entre comillas, debemos colocar la ruta. La ruta del archivo que nos interesa en este caso es esta. Está en la unidad F, en la carpeta raíz. Entonces F, este es el nombre del archivo, pero cada vez que usamos este carácter para que sea adecuadamente representado, en realidad tenemos que colocar dos. Con esto hemos creado un FileReader, pero como decíamos antes, nos sirve para leer caracteres. Entonces por eso es que estamos utilizando aparte un BufferedReader al cual hemos llamado BR. Este es un nuevo objeto de tipo BufferedReader.
Y en este constructor tenemos que pasarle el file reader que hemos ya declarado antes. Acá tenemos una observación o una sugerencia de que rodeemos esta sentencia con un try catch, que es lo que vamos a hacer. Esto también podríamos ponerlo acá. Entonces ahora a partir de este momento podemos leer el archivo con BR. Vamos a crear acá una variable S de tipo string que nos va a utilizar, que nos va a servir para que podamos leer las líneas dentro del archivo, y las vamos a leer de esta manera. Con el método readLine. Acá ya estaría leído una línea. Esto tenemos que ponerlo en un bucle while. El bucle while va a leer cada línea del archivo mientras exista contenido en el archivo. Entonces eso podemos estructurar de esta manera. Mientras esta lectura sea diferente de null. Mientras existan líneas en el archivo, se van a leer y se van a añadir al área de texto que se llama contenido, con el método append. Explicando esto, vemos que este es un método que lee una línea del archivo de texto. Ese valor lo asigna a nuestra variable S. Pero si no ha podido leer una nueva línea, entonces me va a devolver un valor de null. Por eso es que acá comparo y digo, mientras esta lectura que hemos hecho del archivo sea diferente de null. Si es diferente de null, quiere decir que es un nombre que hemos encontrado en el archivo. Y lo añadimos con el método append del textArea. Tenemos acá un aviso y nos sugiere que adicionemos una cláusula catch. Entonces ha añadido esto. De manera que ahora esto que se llama una captura de excepción, si es que no puede abrir el archivo, entonces seguramente va a disparar una excepción que es de este tipo. Una excepción de que el archivo no se ha encontrado. Y por otra parte, si es que no se puede leer el archivo, entonces va a disparar una excepción, un error. Y o exception quiere decir excepción de entrada o salida. Además, una vez que se lea la línea, para nosotros representarla acá, para que se escriba acá, quisiéramos también una línea, un nombre por cada línea. Por eso es que vamos a aumentar un retorno de carro, un símbolo para que haga una nueva línea. Y con eso entonces ya se puede correr el programa. Hago clic en leer archivo y los datos entonces han sido leídos. Ya en un proyecto donde tengamos que hacer este tipo de operaciones, apertura, lectura, escritura, tenemos que recordar que debemos usar en algún momento el método close de estos objetos. Para el file reader hay un close. Para el buffer reader también hay un close.